Bendiga, un gran abrazo para cada uno de ustedes. Hoy, como todos los días miércoles, estamos en el discipulado y ahora hablando sobre leche espiritual. Para todos aquellos que están siguiendo metódicamente la secuencia de las enseñanzas, hoy tenemos el módulo 3.2. Vale decir que estamos avanzando 8 módulos ya consecutivos y estamos hablando hoy día la segunda parte del tercer módulo. Vamos a hablar la segunda parte de lo que es la fe. El anterior miércoles hablamos sobre las definiciones de fe, sobre el concepto de fe, la autoría de fe, etcétera, etcétera, etcétera. Hoy vamos a hablar de dos aspectos importantes. La primera, vamos a hablar sobre la ley y la fe, ¿no? Cómo va la ley con la fe, y la segunda parte vamos a hablar sobre la fe sin obras. Estos temas son necesarios para que nosotros podamos entender a cabalidad lo que significa el nuevo pacto. Vamos a abrir la Biblia en Gálatas capítulo 3, verso 21 y después oramos. Gálatas capítulo 3, verso 21 al 26. Dice así: luego, ¿la ley es contraria a las promesas de Dios? Luego, ¿la ley es contraria a las promesas de Dios? En ninguna manera, porque si la ley dada pudiera vivificar, la justicia fuera verdaderamente por la ley. Mas la Escritura lo encerró todo bajo pecado, para que la promesa que es por la fe en Jesucristo fuese dada a los creyentes. Oraremos. Señor, te damos gracias por esta porción de tu palabra, por este discipulado. Danos la gracia para poder entender, la gracia para poder predicar, enseñar, y la gracia para poder, Señor, enseñar. Reconocemos que sin tu Espíritu no podemos, Señor, avanzar. Ayúdanos, enséñanos, llévanos a la verdad, revélanos, Señor, tu palabra, y que todo lo que hablemos esté en el marco de tu voluntad. Te lo pedimos, Señor, tomes control absoluto de todo nuestro ser, de toda la enseñanza. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén y amén. El libro de Gálatas está reflejando que hay una promesa, y el alcanzar esa promesa de la justificación no ha podido ser dada por la ley. Dice, ¿la ley es contraria a la promesa? No es contraria, de ninguna manera, dice la Biblia. O sea, la promesa que tenemos de Dios en el nuevo pacto, el ser hijos de Dios, ser herederos de Dios, el tener de su espíritu, el ser coherederos con Jesucristo, el tener su reino, etcétera, etcétera, no quiere decir que es contraria a la ley. Para nada, no es contraria. Porque dice, si la ley dada pudiera dar vida, vivificar, la justicia fuera verdaderamente por la ley. Si la ley puede vivificar, entonces dice la Biblia que la justicia sería por la ley. Pero no ha habido en la Biblia un hombre que haya cumplido toda la ley, con excepción de Jesucristo, lógicamente. No existe. Entonces la Escritura, verso 22, dice, lo encerró todo bajo pecado, para que la promesa que es dada por la fe en Jesucristo fuese dada a todos los creyentes. Dios le dijo cuando estableció su pacto con Abraham, que en su simiente iban a ser benditas todas las naciones. O sea que la simiente es Cristo, y nosotros vamos a alcanzar la promesa creyendo en Jesucristo, creyendo en la simiente. Entonces, ese es más o menos el entorno. Vamos a hablar sobre el fin de la ley. ¿Habrá el fin? ¿Cuál es el fin de la ley? Creo que esa es la pregunta que todos nos hacemos, decir, oye, ¿la ley tiene fin? ¿Cuál es el fin de la ley de Moisés? Quiero hacer este hincapié. Ley de Moisés, así lo denomina Jesús. Jesús dice que se ha cumplido todo lo escrito de mí, lo dice en el libro de Lucas, lo que está escrito de mí en la ley de Moisés, dice, ¿no? Segundo, en los salmos y en los profetas. Entonces, la ley de Moisés tiene su fin. Muchos lo conocen como el Pentateuco, otros como la Torá. Entonces,
Ambos son los 5 primeros libros de la Biblia que escribió Dios por la mano de Moisés, desde Génesis hasta Deuteronomio, ¿no? Entonces, lo que se escribió en esos 5 libros está hablando de la ley de Moisés. Ahora, ¿cuál es el fin de esa ley? La Biblia nos muestra en el libro de Gálatas, seguimos con Gálatas, capítulo 3, verso 18, dice: porque si la herencia es por la ley, ya no es por la promesa. Si la herencia del reino de Dios es por la ley, ya no es por promesa, pues ya es una... Si yo cumplo, ya tiene que otorgarse lo que yo me he ganado. Pero en este caso no es así. Dice, la herencia, si la herencia es por la ley, ya no es por la promesa. Pero Dios lo concedió a Abraham mediante la promesa. Entonces, ¿para qué sirve la ley? Fue añadida, puede repetir la palabra añadida, fue añadida a causa de las transgresiones. ¿Hasta cuándo? Hasta que viniese la simiente, a quien fue hecha la promesa y fue ordenada por medio de ángeles en mano de un mediador. Entonces, mire, vamos a tocar los dos aspectos. La primera, ¿la herencia es por ley o por la promesa? Por la promesa. Segundo, ¿para qué sirve la ley? Fue añadida hasta qué, ¿no? Entonces, qué lindo es la palabra añadida. Vale decir que dentro del plan fue añadido, fue aumentado. ¿Hasta qué? Hasta que aparezca la simiente. Aparece la simiente, quítese la añadidura. Entonces coloca un límite hasta que aparezca la simiente a quien fue hecha la promesa. Entonces, en tu simiente van a ser benditas todas las naciones. O sea, la promesa fue en la simiente, no fue en la ley, no fue en la ley, fue en la simiente. Y en la simiente, la promesa es que nosotros vamos a tener como herencia el reino de Dios, coherederos juntamente con Jesús, mediante la fe. ¿Mediante la fe en quién? En Jesucristo. Entonces tiene que irse ordenando nuestra cabecita que en la ley no había promesa, había cumplimiento, había que ser obedientes y conforme a la obediencia uno era justificado o era condenado. En el nuevo pacto es una promesa. ¿A quién? Al que cree. ¿Al que cree en qué? En Jesús, ¿no? Que es el mediador de un nuevo pacto. Entonces ya estamos entrando claros que la promesa viene no por la ley, sino la promesa viene por la simiente. Y la ley fue añadida hasta que aparezca la simiente. Aparecida la simiente, entonces ya la ley de Moisés deja de prevalecer, ¿no? Romanos capítulo 10, verso 2 dice, porque yo les doy testimonio de que porque yo les doy testimonio de que tienen celo de Dios, pero no conforme a ciencia, porque ignorando la justicia de Dios y procurando establecer la suya propia, no se han sujetado a la justicia de Dios. No se han sujetado a la justicia de Dios. Ahora escuche y lea conmigo. Porque el fin de la ley es Cristo, para justicia a todo aquel que cree. Nos vamos a traducir esto. Está diciendo Pablo a la iglesia que está en Roma, a la iglesia cristiana que está en Roma, dice, yo les doy testimonio del que tiene celo al Señor. Yo soy celoso de Dios, me gusta la doctrina pura, santa, y dice, en mi celo les digo, pero no, ustedes no tienen ese celo conforme a ciencia, porque están ignorando la justicia de Dios y están procurando establecer su propia justicia. No. Ustedes no se han sujetado a la ley de Dios. Entonces, ¿por qué les está hablando de esta manera? Porque le está diciendo que apareció la simiente. Entonces, el fin de la ley de Moisés es Cristo. Apareció la simiente. Entonces, ¿para qué apareció Jesucristo? ¿Para qué apareció la simiente? Para justificar, para justicia a todo aquel que cree. Entonces, los que creemos en Jesús, hemos alcanzado la justificación.
¿Mm? Ahora la palabra creer, claro que es más amplia, ¿no? Vamos a degustarla un poquito más adelante, porque el que cree es tener fe. Entonces, la fe en Jesucristo nos justifica. El creerle a Jesús nos justifica. Entonces la Biblia dice el fin de la ley es Cristo, porque tenía que aparecer la simiente. Segundo, la justicia es para todo aquel que cree. Gálatas, seguimos con Gálatas, capítulo 3, verso 23 al 26, dice así. Pero antes que viniese la ley, antes que viniese la fe, repito, antes que viniese la fe, estábamos confinados bajo la ley. O sea que la ley es antes de la fe. Entonces, antes que viniese la fe, estábamos confinados bajo la ley, encerrados para aquella fe que iba a ser revelada. De manera que la ley ha sido nuestro ayo, nuestra nodriza, para llevarnos a Cristo, a fin de que fuésemos justificados por la fe. Pero venida la fe, ya llegó la fe, ya no estamos bajo el ayo, ya no estamos bajo la ley, pues todos sois hijos de Dios por la fe en Cristo Jesús. Pues todos sois hijos de Dios por la fe en Cristo Jesús. Mire, la revelación de esta porción es muy abundante. Dice, habían dos eventos, antes que viniese la fe y después de que llegó la fe. Antes que viniese la fe, estábamos confinados bajo la ley. Entonces estábamos encerrados para aquello que iba a ser revelado, ¿no? Entonces la Biblia dice que la ley lo encerró todo bajo pecado. Solamente hay una puerta de salida, y esa puerta se llama Jesús. Entonces, antes que viniese la fe, estábamos encerrados por la ley bajo pecado. Y la ley ha sido nuestra nodriza, nuestra nana, quien nos ha sostenido para llevarnos de la manito a Cristo, a fin de que fuésemos justificados por la fe. O sea que la ley ha tenido la función de llevarnos a Cristo para que en Cristo seamos nosotros hallados justos, justificados, pero por medio de la fe, ¿no? Y una vez que ha llegado la fe, ya está la fe, y ya llegó la fe, entonces alguien está de más, ¿no? Alguien está de más. Y el que está de más, dice, es la ley. Ya no estamos bajo el ayo. El ayo ya cumplió su función, ya apareció la simiente, ya somos justificados mediante la fe en Jesucristo, entonces la ley está ya de más. Entonces hay una corriente muy fuerte en la iglesia en este último tiempo de la historia, donde se está utilizando nuevamente a la ley, ¿no? Hay una corriente muy fuerte de volver a guardar la ley. Tiene un alto contenido de judaizar, tiene un alto contenido de volver al antiguo pacto, so pretexto de que la ley es desde Génesis hasta Apocalipsis. Y ese es un error, es una movida, un artificio para hacernos creer que la ley es desde Génesis hasta Apocalipsis. La ley de Moisés, es claro, es los primeros 5 libros de la Biblia. Y el fin de esa escritura es cuando apareció la simiente. Y en eso tenemos que ser muy radicales, porque las corrientes judaizantes que están en nuestro medio, en todo el mundo también, lo que quieren es confundir, y quieren tener a la ley y a la fe cohabitando, coexistiendo. Pero es fácil de decir, por la ley nadie ha sido justificado. ¿Por qué queremos guardar algo que no ha traído a ninguno justicia? Nadie cumplió. Entonces, más bien ha sido nuestro ayo, nuestra nodriza para llevarnos a Cristo, y que nosotros por la fe en Él seamos hallados justos. Entonces, venida la fe, ya no estamos bajo el ayo. Pues todos sois hijos, dice, de Dios, no por medio de la ley, sino por la fe en Cristo Jesús. Seguimos con Gálatas, capítulo 5, verso 4. Le invito a que esta semana pueda leer todo Gálatas. Es un libro muy revelador en este aspecto, para que usted pueda degustar la enseñanza de nuestro Señor. Gálatas, capítulo 5, verso 4, dice textual: de Cristo os desligasteis, o sea, te desprendiste, te separaste,
los que por la ley os justificáis. Los que quieren ser justificados por las obras de justicia o por las obras de la ley, se desligan de Cristo. De la gracia habéis caído, pues nosotros por el Espíritu aguardamos por fe la esperanza de la justicia, porque en Cristo Jesús ni la circuncisión vale algo, ni la incircuncisión. ¿Qué vale? Si no vale la fe que obra por el amor. Entonces, en esta porción hay dos partes también. Una, cuando uno se desliga de Cristo, cuando uno cae de la gracia. Mire, son dos aspectos: desligarse de Cristo o caer de la gracia. En ambos casos, si yo me desligo de Jesús, me separo de Jesús, voy a caer de la gratificación o el obsequio o el don que Dios quiere darnos gratuitamente. Caemos de esa gracia. Entonces dice, los que quieren ser hallados justos por la ley, no pueden ser hallados justos por la fe. Entonces, no sé si voy a graficar bien, pero si usted o yo queremos ser hallados justos por la ley, entonces no tendría razón ser hallados justos por la fe. Estaríamos buscando un mismo fin por dos partes, por la ley o por la gracia. Pero si eso fuera así posible, entonces por demás ha muerto Jesús. Jesús ha muerto en la cruz para que los que estaban confinados en la ley puedan alcanzar la justificación por la fe en Jesucristo. Entonces, si uno por la ley puede ser hallado justo, entonces no necesitamos de Jesús. ¿Ya para qué? Yo puedo por mis propios méritos cumplir la ley, guardar la ley y ser hallado justo. Pero eso ningún hombre pudo. Entonces, si nosotros pensamos que guardando la ley, el Shabbat, guardando la circuncisión, guardando las fiestas, voy a ser hallado justo, nos equivocamos. Caemos de la gracia, nos desligamos de Cristo. Pues nosotros, dice la Biblia, por el Espíritu, aguardamos por fe la esperanza de la justicia. Aguardamos nosotros por fe la esperanza de la justicia. Dice, porque en Cristo Jesús no vale la circuncisión. Tampoco no vale algo la incircuncisión. Entonces, ¿qué vale? Vale la fe, pero la fe que obra por el amor. Ahora sí tenemos que hacer énfasis en esa fe. La fe que uno tiene por Dios, ¿cuál es la motivación? ¿Por qué está obrando esa fe? Si nosotros nos acercamos a Jesús por interés, no vale. Porque dice, lo que vale es la fe que obra por el amor. Entonces, el creer en Jesús, nuestra motivación, nuestro obrar, debe ser el amarlo. Porque el mandato dice amar a Dios sobre todas las cosas, con toda mente, con todas tus fuerzas, con todo tu corazón. Yo voy a creer en Jesús, yo me voy a acercar en Jesús, no por miedo de irme al infierno, no porque se considere una chequera y todo lo que le pido Él me dé, no por interés. Entonces yo voy a creer en Jesús básicamente porque he decidido amarlo. Entonces eso vale. No vale, dice, no, porque en Cristo Jesús ni la incircuncisión ni la circuncisión vale algo. Si no vale la fe que obra por el amor. Usted se va a acercar a Jesús, usted va a orar, usted va a leer la Biblia, usted va a obedecer, usted va a creer porque ha decidido amar a Jesús. Usted va a dejar el pecado porque ha decidido amar a Jesús. Yo voy a cambiar porque he decidido amar a Jesús. Eso vale. Ahora, la circuncisión y la incircuncisión no vale. Lo que vale es
la fe que obra por el amor. Entonces tenemos que tener claro esta parte, porque si no lo tenemos, podemos caer en las garras del error que el diablo ha levantado en todo el planeta para sacarnos de esta gracia, de este momento que Dios ha separado para otorgar la promesa en la simiente que es Cristo Jesús. Entonces, la promesa que nosotros vamos a recibir es en Cristo Jesús. La justificación vamos a alcanzar mediante la promesa en Cristo Jesús, en la simiente, no por obras de la ley. No por lo que la ley dice, sino por lo que la fe siente, obra por el amor a Jesús. Entonces, son dos cosas diferentes. No podemos decir que en ambas cosas son uno, no podemos decir, ¿no? Una son las obras de la ley, el otro es la fe que obra por el amor. Entonces estamos esto claro. Pero para entenderlo, porque se necesita explicar esto muchas veces, vamos a utilizar una alegoría. Una alegoría es una figura literaria de los idiomas, en este caso del español, que nos va a mostrar una vida real para comparar con una verdad. Eso es una alegoría. Vamos a utilizar la alegoría de dos mujeres, la alegoría de Sara y Agar, para entender lo que quiere decirnos Dios con todo lo que hemos leído. Gálatas, seguimos Gálatas, capítulo 4, verso 21, dice así: Decidme, los que queréis estar bajo la ley, ¿no habéis oído la ley? Porque está escrito que Abraham tuvo dos hijos, uno de la esclava y el otro de la libre. Pero el de la esclava nació según la carne, más el de la libre por la promesa. Ahí paro nuevamente. El problema de estar bajo la ley no nace en este siglo, no nace en este tiempo, es desde que se convirtieron los judíos a Cristo. Pedro quería judaizar, tuvieron muchos problemas con Pablo, tuvieron buenos encontrones. El primer concilio que se hizo de los apóstoles fue por esta causa, por la circuncisión, por el querer guardar la ley, porque todos querían introducir que guardando la ley uno iba a ser salvo. Entonces le pregunta Pablo a los Gálatas, dice: los que queréis estar bajo la ley, ¿habéis oído de la ley? ¿No habéis oído de la ley? O sea, ya había mucha gente que quería estar bajo la ley. Hoy en día, le digo, en la iglesia local, en la iglesia boliviana, hay gente que quiere estar bajo la ley. Está pensando seriamente hasta en circuncidarse. Están queriendo guardar, ya no comen chancho, no comen pescado de cuero, pero de vez en cuando le ponen sus fricasés. No van a guardar nunca, nunca. Aquel que quiere guardar la ley no lo va a guardar nunca, está perdiendo su tiempo. Las estadísticas son contrarias, no ha habido ni uno, excepto Jesús. Pero, dice, ¿no habéis oído la ley? Sí, he oído, de repente dice, no, ya, Abraham tuvo dos hijos. Uno lo tuvo bajo, dice, uno la tuvo en la esclava y la otra la tuvo en su mujer, ¿no? Como Dios prometió un hijo, el hijo tenía que venir de su mujer, de Sara. Sarita era de 90 años, o sea que lógicamente ya pasó el tiempo, la costumbre de las mujeres Sarita, y no podía ella tener hijos. Pero Dios le prometió, promesa. Entonces la Sara tenía una esclava, y bajo la ley de la esclavitud dictada a Moisés, los hijos que pudiera tener la esclava y todo lo que podría poseer era de su señor, de su patrón, en este caso de Sara y Abraham. Entonces Sara razona y dice, ya que tenemos la ley de los esclavos, bueno, Abraham, puedes acostarte con mi esclava y si la embarazas, ese hijo va a ser mío, va a ser nuestro. Abraham dice ok, dice amén, amén, y se
duerme con Agar, la embaraza Agar y nace un hijo llamado Ismael. Pasan los años, aproximadamente 14 años, y era jovencito Ismael, y se embaraza Sarita, y ahí nace Isaac. Entonces la Biblia dice, tenía dos hijos, uno de la esclava y el otro de la libre, de su esposa, porque no era esclava, era libre. Dice, de la esclava nació según la carne, pero la libre según la promesa. Verso 24. Lo cual es una alegoría, pues estas mujeres son los dos pactos. El uno proviene del monte Sinaí, escuche bien, el cual da hijos para esclavitud, este es Agar, porque Agar es el monte Sinaí en Arabia y corresponde a la Jerusalén actual, que está junto con sus hijos, está en esclavitud. Paro ahí. Entonces tuvo dos hijos, uno el mayor Ismael, que vino según la carne, e Isaac vino según la promesa, uno de la esclava y el otro de la libre. Estamos hasta ahí bien. Ahora dice, las mujeres, dice, son los dos pactos. Mire la comparación. Abraham tuvo las dos mujeres. Él engendró en la esclava y engendró en Sara. ¿Estamos correctos? Sí. El pacto que hizo Dios con Abraham fue los dos. El primero según la ley y el segundo según la promesa. Se lo hizo Dios a Abraham, los dos. Y los repartió, que sus herederos iban a ser como la arena del mar, bajo la ley, y como las estrellas del cielo, bajo la promesa. La Biblia dice que nosotros somos herederos en Isaac. La Biblia dice que los de la fe somos hijos de Abraham, porque somos hijos de la promesa. Nosotros no estábamos en este plan, sino que íbamos a ser benditos en su simiente. Ahora ya la cosa está clara. Las dos mujeres son los dos pactos. Los dos pactos lo hizo Dios con Abraham. Empezó con el primero en Sinaí. Y Sinaí, dice acá, representa a Agar. En Sinaí subió Moisés, ahí escribió los 5 libros de la ley, ahí recibió las tablas, ahí fue colocado el tabernáculo, ahí fue colocado los sacerdotes levitas, ahí fue colocado el sumo sacerdote, ahí se instituyó las fiestas judías, ahí se estableció el orden sacerdotal. Ahí claro. Corresponde, dice, a la Jerusalén actual. Y más dice, esta Jerusalén actual, la que está allá, en el Mediterráneo, corresponde a Sinaí. Y dice, está con sus hijos, está en esclavitud. ¿Por qué está en esclavitud Jerusalén actual, Tierra Santa? Porque no creen en Jesús. Fueron endurados por Dios para que podamos entrar la plenitud de los gentiles mediante la simiente y alcancemos la justificación por la promesa dada en la simiente que le dijo Dios a Abraham. Entonces entendemos que, oye, pero ¿no es de nosotros la Jerusalén allá en el Mediterráneo? No. Nosotros de la promesa tenemos una nueva Jerusalén. Y la nueva Jerusalén está allá arriba todavía. ¿Que va a descender? Claro que va a descender. Juan vio descender a la nueva Jerusalén. Entonces, nosotros tenemos la nueva Jerusalén. Los que quieren guardar la ley tienen la Jerusalén actual, que está allá en el Mediterráneo, colindando con Egipto y Líbano y Arabia Saudí. Ahí está Israel mezclado con los palestinos, pero dice que ahorita está en esclavitud y sus hijos están en esclavitud. Lo dice la Biblia, no lo digo yo. Puede molestar a muchos, pero dice eso la Biblia.
Sigamos, por favor. El verso 26 habla y dice, mas la Jerusalén de arriba, la cual es madre de todos nosotros, es libre. Porque está escrito, regocíjate, oh estéril, tú que no das a luz. Prorrumpe en júbilo y clama, tú que no tienes dolores de parto, porque más son los hijos de la desolada que de la que tiene marido. Ahora vamos a traducir esto. Número 1 dice, nosotros somos de la Jerusalén de arriba, de la Nueva Jerusalén, que es madre de todos nosotros, es libre, es Sara. El tiempo Cronos, pese que él es el tiempo Kairos, también respeta el tiempo Cronos. Por eso él dijo, dice, el tiempo se ha cumplido, dijo, el reino de Dios se ha acercado, arrepentirse y creer en el Evangelio. Claro que tenía su tiempo. Entonces estamos en el momento en que Jesús ha aparecido, la simiente, hoy tiene que haber un cambio fundamental, ya voy a ser justificado por la fe en Jesucristo, no ya por el cumplimiento de las obras de la ley. Me se contrapone un poco, ¿verdad? Gálatas 4:28. Así que, hermanos, como Isaac, escuche, así, hermanos, nosotros, como Isaac, somos hijos de la promesa. Si le prometió un hijo Dios a Abraham y a Sarita cuando no era tiempo, a nosotros nos prometió que íbamos a ser benditos en la simiente. Íbamos a ser adoptados como hijos de Dios en la simiente, en Jesucristo. Pero, verso 29, como entonces el que había nacido según la carne, Ismael, perseguía al que había nacido según el Espíritu, a Isaac, así también ahora. ¿Mas qué dice la Escritura? ¿Qué dice la Escritura? Echa fuera a la esclava y a su hijo, porque no heredará el hijo de la esclava con el hijo de la libre. De manera, hermanos, que no somos hijos de la esclava, sino de la libre. Esta alegoría es completa. Dice que no van a poder heredar los dos hijos. Si usted se da cuenta, la promesa después de Abraham, Dios ratificó el pacto con Isaac, no con Ismael. Y volvió a ratificar con Jacob. Ismael desaparece ya del mapa, pese que su padre es Abraham, pese que él tiene en su sangre la sangre del padre Abraham. Pero Dios le dice, echa a la esclava. ¿Quién es la esclava? El primer pacto. Es Sara. Echa Sinaí, echa la Jerusalén y echa su hijo. ¿Quién es su hijo? Los que han sido colocados bajo la ley en Sinaí. Échalos fuera, porque no van a heredar ellos. El que va a heredar es el de la libre, Isaac, el hijo de promesa. Él va a heredar todo. Entonces la figura de la alegoría es perfecta. Quien va a heredar somos nosotros, la iglesia. La Biblia dice, una vez que entre la plenitud de los gentiles, todo Israel será salvo. Viene la misericordia para extender a todo Israel la misericordia de Dios. Claro que van a heredar ellos también, a los que están dentro de los que van a creer en Jesús. Claro que sí. Más, dice, todo Israel será salvo. Perdón, no solamente los que van a creer, todo Israel será salvo. Vuelvo nuevamente a la lectura. Entonces dice, el que era de la carne lo correteaba al que era según el Espíritu. O sea, ¿cuál era la actitud? Que Agar la menospreciaba a Sara, que era su ama. E Ismael lo perseguía a Isaac. Así también hoy día, dice, ¿no? Igual, el que había nacido según la carne perseguía al que había nacido según el Espíritu. Así también ahora. En este momento, en todo el planeta, incluyendo Bolivia, los que todavía quieren guardar la ley, los que todavía están en esa figura
conservadora y que no están íntimamente relacionados con el Espíritu Santo, los corretean a los que son nacidos por el Espíritu. Los critican, los ofenden, hablan mal de ellos, porque se tiene que cumplir. Así también ahora. Mas, ¿qué dice la Escritura? Saquemos a la esclava y a su hijo de nuestro corazón, porque no van a heredar. El hijo del esclavo juntamente con el hijo de la libre. Nota que hay una decisión. Si no hubiese dicho ya un ratito, déjenlo, bótenla a la Agar y que se quede su hijo juntamente con el hijo, además es primogénito, es el mayor, tiene 14 años encima que Isaac. Él va a decir, podía decir. Pero la Biblia es clara, echa fuera a su madre y a su hijo, porque no van a heredar. Ese es el fundamento de esta alegoría, mostrar que la obra que hizo Jesús en la cruz hace trascendental para la justificación del hombre que ha decidido creer en Jesús. Él ha pagado el pecado de la humanidad, cosa que ningún animal podía pagar para siempre, solamente pagaba momentáneamente, temporalmente, que era figura del verdadero. Ahora Jesús lo hizo una vez para siempre. Entonces queda claro que nosotros somos de la libre, no somos de la esclava, sino de la libre. Vamos a hurgar un poquito más. Vamos a hablar del velo de Moisés, ¿no? Porque no siempre, existe gente que dice no siempre, ¿no? Vamos a hablar un poquito del velo de Moisés. El velo de Moisés, Moisés cuando subía y hablaba con Dios se colocaba un velo, como ustedes miren la figura, para que no le resplandezca el sol y miren el pueblo de Israel, porque resplandecía su rostro de Moisés y el pueblo se asustaba, entonces él se colocaba un velo, ¿no? Un velo cada que hablaba con Dios. Segunda de Corintios 3:12 dice, así que teniendo tal esperanza, usamos de mucha franqueza y no como Moisés, que ponía un velo sobre su rostro, para que los hijos de Israel no fijaran la vista en el fin de aquello que había de ser abolido. Ahí pararemos y explicaremos. Dice que Moisés cada que bajaba de Sinaí o salía del templo, se colocaba un velo para que los hijos de Israel no puedan ver ese resplandor que iba a ser abolido. Ese resplandecer que tenía su rostro, no querían que fijen la vista porque eso iba a ser abolido. Abolido tiene que ser quitado, cancelado. Verso 14. Pero, dice, el entendimiento de ellos se embotó, pero el entendimiento de ellos se volvió como piedra, porque hasta el día de hoy, cuando leen el antiguo pacto, les queda el mismo velo no descubierto, el cual por Cristo es quitado. Y aún hasta el día de hoy, cuando se lee a Moisés, el velo está puesto sobre el corazón de ellos. Mire qué dureza, ¿eh? Hasta el día de hoy hay gente que lee a Moisés y se enamora de Moisés y tiene el velo, pero ya no lo tiene Moisés en su cabeza, sino que lo tiene el que lee en su corazón. Y el único que puede quitar ese velo es Cristo, cuando se conviertan, dice la palabra. Vale decir que aquel que está guardando la ley no es convertido a Cristo. Sigue en la ley, pues. Sigue como piedra su corazón. Está siguiendo algo que no entiende ya. Se embotó su corazón, se volvió como piedra. No le entra la palabra de Dios ni con cincel. Yo conozco muchos, hemos hablado como horas con mis amigos que se han vuelto judaizantes. Les hablo horas, no entienden, no siempre. Haniwa, no entra. Y uno dice, oye, pero ¿cómo no se van a dar cuenta de lo que dice la palabra? No, es que su corazón está como piedra. Y ningún hombre va a poder cambiar su corazón. Porque dice la Biblia, el único que puede quitar ese velo de su corazón es Cristo. Solamente hay que tener misericordia y orar que Dios se revele y les quite el velo. Porque si Jesús no les quita el velo, morirán con el corazón de piedra. Morirán. Parece dura mis palabras, pero son verdad. A nosotros Dios no los quitó. A no ser que nos enamoremos de Moisés
y queramos guardar la ley. Y tienen un lenguaje entre castellano y hebreo más de paso, ¿no? Y parece hasta lindo. No es así, amados. A veces cuando yo leo la Biblia con ellos, hay cosas que no les entiendo porque mitad es castellano y mitad es hebreo. El castellano es uno solo. O hablamos hebreo o hablamos castellano. Para que entendamos. Es como si yo quisiera explicar esta porción de la palabra en lenguas. Usted me va a decir, pastor, no estoy entendiendo. Lo que usted habla no está en mi idioma. Pero esta corriente tiene esa característica, ¿no? Ese caché. Segunda de Corintios, capítulo 3, verso 6, seguimos leyendo, dice, pero cuando se conviertan al Señor, el velo se quitará. Entonces, todos aquellos que están guardando la ley, que les gustan las fiestas, que les gusta estar a punto de circuncidarse, creo que la palabra correcta es conviértanse a Jesús. Conviértanse a Jesús. ¿Para qué? Para que el velo sea quitado del corazón, para que podamos ver claramente. Entonces, podemos hablar, si gustan, de las fiestas, podemos hablar toda la ley de Moisés. Pero si Jesús no les quita el velo, no vamos a avanzar un solo milímetro, porque están embotados, están como petrificados y no van a entender. Verso 17, porque el Señor es el Espíritu y donde está el Espíritu del Señor, allí hay libertad. Por tanto, nosotros todos, mirando a cara descubierta, como en un espejo, la gloria del Señor, escuche, somos transformados de gloria en gloria, en la misma imagen, como por el Espíritu del Señor. O sea que Dios va a hacer la obra en cada uno de nosotros, va a cambiar nuestra forma de ser de gloria en gloria. Cada día más vamos a ser transformados hasta la imagen de Jesucristo. Jesucristo es el mediador del nuevo pacto. No dice que vamos a ser transformados hacia Moisés, que es mediador del primer pacto. No, sino al del segundo pacto, al nuevo pacto que es en Cristo Jesús por el Espíritu. Porque el Espíritu es parte de la promesa del nuevo pacto, no en el primer pacto. Si bien el Espíritu Santo estaba obrando en algunos de los hombres, algunos profetas, no en todos. Pero en el nuevo pacto es al que cree. Vamos a hablar un poquito de la muerte, pero no de una fe, no de una muerte física, sino la fe, la muerte de la fe. ¿Cuándo muere esa fe? ¿Cuándo muere esa fe? Muchos dicen, la fe, sí, pero la fe puede ser viva o puede ser muerta. Santiago capítulo 2, verso 14, dice así, hermanos míos, ¿de qué aprovechará si alguno dice que tiene fe y no tiene obras? ¿Podrá la fe salvarle? Pregunta, ¿podrá la fe salvarle? Y si un hermano o una hermana está desnudo, tiene necesidad de mantenimiento de cada día, verso 16, y alguno de vosotros mira a estos hermanos que están desnudos y les dice, id en paz, calentaos y saciaos, pero no les dais las cosas que son necesarias para el cuerpo, ¿de qué aprovecha? Así también, dice, la fe si no tiene obras es muerta en sí misma. Así también la fe, si no tiene obras, es muerta en sí misma. Mire, está hablando de una fe que tiene que tener obras. ¿Usted cree en Dios? Claro que creo. Perdona a su prójimo. Lo he perdonado. Ha obrado la fe. Y si no quiero perdonarlo. No ha obrado. ¿Y de qué sirve que creas en Dios? El obrar no es obras de la ley. No son obras de justicia para ser justificados por la ley, sino obras de la fe. Si yo miro a un hermano que está desnudo, a una hermana que está con poca ropa en un invierno, y si le digo, Dios los bendiga, hermanitos, y no les doy un abrigo, ¿de qué sirve lo que he hablado? No sirve de nada. Pero si le digo, hermano, que Dios te bendiga, mira, no tienes ropa, te voy a dar mi ropa, toma, vestite, abrigate. Esa obra de la fe es el que da vida a lo que yo estoy creyendo.
entonces la fe puede ser muerta. Pero leeremos un poquito más para entenderlo. Santiago 2:18. Pero alguno dirá, tú tienes fe y yo tengo obras. ¿Ah? Muéstrame tu fe sin tus obras y yo te mostraré mi fe por mis obras. Ahí para un rato. Alguno te dirá, a ver, muéstrame tu fe. Yo creo en Dios, hermanito, leo desde Génesis hasta Apocalipsis todos los días. Hermano, he estudiado todo lo que se llama la Biblia, soy teólogo, soy obispo, soy, no sé, PhD en divinidad. Ok, está bien, pero muéstrame tu fe. ¿Cómo me vas a mostrar tu fe? Si yo no puedo entrar a tu mente y no sé si has aprobado o has comprado el título en $1,400 para ser pastor, no sé. Pero dice, yo tengo obras, yo te voy a mostrar mis obras. Mostrarme tu fe sin tus obras, yo te demostraré mi fe por mis obras. ¿A cuántos enfermos del COVID has ayudado en este tiempo? ¿O te has acuartelado en tu casa y no has salido? Está diciendo, muéstrame tu fe. Yo te voy a mostrar mi fe por mis obras, porque yo los he ido a visitar, les he dado de comer, dice este hombre. Muéstrame, yo te voy a mostrar mis obras por mi fe y tú muéstrame tu fe, sin obras. Es una contrapropuesta muy fuerte. La fe sin las obras no se mira. ¿Ah? Abraham tuvo que decirle a Dios, ofrecémelo a tu hijo. Él puede decirle amén, pero no se mira el amén. Abraham llevó a su hijo y lo iba a sacrificar. Y cuando estaba a punto de clavarle el cuchillo, le dijo, detente. Dios vio que él le creyó a Dios. Su obra es la obediencia del mandato de Dios. Por eso fue justificado, porque le creyó a Dios. Entonces, el obrar de la fe es la expresión de creerle a Dios. Si la Biblia dice que hay que perdonar y usted no perdonó, su fe es muerta. Pero si usted perdonó y no solamente perdonó, sino también restauró, su fe es viva. Si la Biblia le ordena que escudriñe las Escrituras y usted no lee ni por si acaso su Biblia, su fe es muerta, no está creyendo. Pero si usted estudia la palabra, tiene su tiempo de oración, tiene su tiempo de devocional, su fe es viva. En otras palabras, Dios nos mandó ser hacedores de su palabra, no simplemente oidores. Hay muchos que dicen, no, solamente la fe. Es que la justificación es delante de los hombres y otra es la justificación delante de Dios. Falso. El único que justifica es Dios. Y justifica porque uno cree en Él. Vale de contar. ¿Y cómo se va a dar cuenta Dios que nosotros le creemos? Por las obras de la fe. Punto. Así de claro. Entonces, dicho de otra manera, la obediencia son las obras de la fe. Dios no nos mandó a ser simplemente oidores, sino hacedores de su palabra. Entonces, la Biblia dice, verso 19, ¿tú crees que Dios es uno? Bien haces. También los demonios creen y tiemblan. Paro ahí. Ahora la pregunta más cruel, ¿por qué los demonios no son salvos? Si ellos creen, pero no tienen obras, pero creen y tiemblan más. ¿Por qué no son salvos? Si ellos creen y tiemblan. Lo que ellos no tienen es obediencia, lo que ellos no tienen es obras, y lo que ellos creen en Dios no les sirve porque es muerta. Verso 29, mas quieres saber, hombre vano, oye, qué duro la palabra. Verso 20, mas quieres saber, hombre vano, que la fe sin obras es muerta.
Verso 21. No fue justificado por las obras Abraham, nuestro padre, cuando ofreció a su hijo Isaac sobre el altar. ¿No fue justificado por las obras Abraham, nuestro padre, cuando ofreció a su hijo Isaac sobre el altar? ¿No ves que la fe actuó juntamente con sus obras y que la fe se perfeccionó por las obras? Y se cumplió la escritura que dice: Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia y fue llamado amigo de Dios. No fue llamado siervo de Dios, fue llamado amigo de Dios. Entonces la cosa es clara. Abraham obedeció, se perfeccionó su fe. Abraham creyó a Dios y fue contado por justicia. Entonces, ¿quién es el justificado? El que le creyó a Dios. ¿Y cómo va a demostrar el que le creyó? Por sus obras. Y al que le creyó a Dios, no solamente lo halló justo, sino que lo llamó su amigo. Dios quiere ser amigo nuestro, porque le creemos. Y le vamos a demostrar que le creemos porque le obedecemos. Y el obedecer es la obra de la fe, no la obra de la justicia, sino la obra de la fe. Entonces Dios va a hallar justos a los que son hacedores de su palabra y no simplemente oidores. Verso 24. Vosotros veis, pues, que el hombre es justificado por las obras y no solamente por la fe. El hombre es justificado por las obras de la fe y no solamente por la fe. Así también Rahab la ramera no fue justificada por las obras cuando recibió a los mensajeros y los envió por otro camino. Porque, escúcheme, porque como el cuerpo sin espíritu está muerto, así también la fe sin obras está muerta. Abraham creyó, y cuando creyó fue justificado cuando él obró al estar a punto de sacrificar a su hijo. No solamente el hombre es justificado por la fe, eso dice la Biblia, y no solamente por la fe. También dice, colócamelo en la pantalla al siguiente, un cuerpo que esté en la parte superior izquierda, para que tenga vida tiene que tener espíritu. A su lado derecho de su pantalla, la fe, para que tenga vida, tiene que tener obras. Abajo, un cuerpo sin espíritu está muerto. A la derecha de abajo, la fe sin obras también está muerta. Entonces nosotros no solamente tenemos que tener fe, sino que tenemos que tener obras de la fe, hacedores de la palabra, y que solamente creyendo uno no es salvo, sino uno para ser vivificado tiene que tener obediencia, tiene que ser hacedor de su palabra. Y ahí se completa la ecuación. Muéstrame tu fe sin obras y yo te voy a mostrar mi fe por mis obras. Si la Biblia dice que no debemos beber y nosotros decimos amén y el sábado estamos bebiendo con los amigos, nos estamos haciendo nuestra sangría con vino, con alcohol y estamos farreando con nuestras cervezas sobre pretexto del calor, tu fe es muerta. Pero si nosotros dejamos el alcohol radicalmente, ni olerlo, tu fe está mostrando, tus obras están mostrando la perfección de tu fe. Así de claro. Entonces, los que creemos en Jesús, tenemos que tener la perfección de la fe y es ser hacedor de su palabra. Vamos a terminar acá, el módulo 3.2, hemos hablado sobre la ley y la fe muerta, ¿no? El próximo miércoles estaremos hablando sobre la fe natural y la fe
en las tinieblas, que lo hemos denominado supersticiosa, porque va a través de una superstición. Superstición es culto a los demonios, ¿no? Entonces hay mucha gente que hace mesas, es su fe pues, pero es un culto a los demonios. Hay gente que no quiere pasar debajo de la escalera, tiene sus elefantes en su casa. Es superstición, es culto a los demonios. Y creen, claro que creen, resulta, claro que resulta. Y eso vamos a estar hablando el próximo miércoles. Oraremos. Padre, te doy gracias por esta bendita noche, por aprender un poquitico, Señor, de tu palabra. Gracias por aprender la diferencia entre la ley y la fe. La ley de Moisés y la fe. Gracias, Señor, porque nos has enseñado, porque nos has mostrado en tu palabra una respecto de la otra. Gracias, Señor, porque hemos hablado que la fe tiene que ser viva para que sea eficaz, que debemos ser hacedores de lo que creemos y predicamos. Padre, que nuestras obras deben perfeccionar la fe, y la fe debe ser motivada por el amor a tu nombre. Gracias, Señor, por esta porción de tu palabra. Gracias por darnos la oportunidad de poder entrar a tus tesoros y sacar riquezas. Padre, te agradecemos mucho, y que la fe de todos los que están viendo el video y los que van a ver se perfeccione cada día más, y seamos hallados justos, y no solamente justos, sino también amigos tuyos. En el nombre de Jesús, gracias, Señor. Amén, amén y amén. Entonces tenemos una cita para el próximo miércoles a las 20:00. Le pido que por favor comparta la enseñanza en sus redes sociales, que la palabra siga corriendo, que la palabra siga produciendo vida en nuestros corazones. La invitación para el día domingo. El día domingo vamos a tener nuestro culto dominical a las 10 de la mañana. Empezamos la transmisión por Radio Majestad para la ciudad de La Paz, El Alto, aquí en La Paz, Bolivia, y por el Facebook, por dos páginas, Rocafiel Congregación Cristiana y Edificándonos sobre la Roca, va a salir la enseñanza, la prédica del día domingo. Estamos en la serie Reyes, vamos a tocar la tercera parte de la serie Reyes, ¿no? Hemos pasado ya 2 domingos hablando de los Reyes, y este domingo es tener la continuación de la serie Reyes. Por favor, no se pierda, vamos a estar domingo a domingo hablando sobre la serie Reyes. Un gran abrazo para cada uno de ustedes, hermanos, que Dios los bendiga, que sea guardada la casa en integridad, en santidad. Bendigo, santifico todas sus ofrendas, sus diezmos, que nos está haciendo llegar. Tenga la seguridad que estamos invirtiendo con temor y con temblor. Gracias por su fidelidad, gracias por su compromiso con Dios, gracias por su compromiso con la iglesia. Que Dios los bendiga grandemente. No se olviden de asistir a sus células, no se olviden de asistir a sus grupos respectivos por grupo etario que hemos separado en la iglesia. Que Dios los bendiga grandemente. Un abrazo, y no se olviden orar por Bolivia, ¿no? Estamos cumpliendo mañana 195 años como República de Bolivia. Como Estado plurinacional creo que son menos años, y quisiera que esta noche a las 10 de la mañana sea usted, 10 de la noche, perdón, sea usted partícipe de la oración por Bolivia. Comunico a todo el pueblo que estamos orando de 10 a 11 todos los días a través de Iglesias Evangélicas Unidas. La invitación para que ustedes sean partícipes de estos tiempos de oración. Que Dios los bendiga. Un gran abrazo. Paz del Señor.